Hola, soy Evelyn. Vengo de lo que podrías llamar una familia estadounidense promedio, una casa modesta en un pequeño pueblo, dos padres trabajadores y una hermana mayor que me molestaba pero también me cuidaba. Nuestra casa, un bungalow blanco de 3 habitaciones con una valla de piquete, era mi refugio. Era humilde, pero siempre estaba llena de risas, amor y el aroma de las comidas caseras de mi madre. Mi madre, Linda, era profesora de inglés en la escuela secundaria, siempre perdida en libros cuando no estaba perdida en su aula. Sus gafas redondas en la nariz le daban un aire de sofisticación, pero su cálida sonrisa te hacía sentir inmediatamente en casa. La cena está lista, chicas, gritaba, preparando la mesa con cualquier cazuela o pastel que hubiera preparado esa noche. Mi padre, Mark, era un gerente intermedio en una compañía de seguros local. Vestía trajes durante la semana, pero prefería jeans y camisetas de bandas desgastadas los fines de semana. Era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban por sí solas. Pasaba la mayoría de los sábados arreglando cosas alrededor de la casa, aunque a veces parecía que solo buscaba una excusa para escapar de los frenesíes de limpieza de fin de semana de mamá. «Adeline, ¿me pasas la llave inglesa?», preguntaba, medio enterrado bajo el fregadero o detrás de algún electrodoméstico. «Claro, papá». «¿Pero estás seguro de lo que estás haciendo?», bromeaba. Él se reía, saliendo con grasa en las mejillas. «Lo tengo todo bajo control». Luego estaba Vanessa, mi hermana mayor por 3 años. Ella era la chica cool en la escuela secundaria, siempre saliendo con sus amigos, siempre al tanto de las últimas tendencias. A pesar de su popularidad, era protectora conmigo, siempre cuidando de su hermanita a su manera mandona y hermana. «Evie, no vas a salir vestida así, ¿verdad?», solía criticar, levantando una ceja ante mis elecciones poco a la moda. «Son solo ropas, Nessa». «¿Por qué te importa?», replicaba. «Porque eres mi hermana y es mi trabajo asegurarme de que no te avergüences», decía, medio sonriendo. A pesar de nuestras diferencias, Vanessa siendo extrovertida y vibrante, yo siendo más reservada y contenta, teníamos un lazo que pensaba que era irrompible. Compartíamos secretos, susurrábamos hasta altas horas de la noche sobre nuestros sueños y miedos, y peleábamos y nos reconciliábamos como solo las hermanas pueden hacerlo. Nuestra familia tenía sus rarezas, sus altibajos, pero era una unidad muy unida. Celebrábamos cumpleaños con pasteles caseros, pasábamos las vacaciones visitando a familiares y disfrutábamos de las comidas dominicales en familia, discutiendo desde política hasta los últimos chismes familiares. A veces el dinero escaseaba, pero siempre salíamos adelante, viviendo cómodamente dentro de nuestros medios. Era esta vida simple y predecible lo que amaba tanto. Me hacía sentir segura, arraigada. Poco sabía que el suelo bajo mí estaba a punto de cambiar dramáticamente, alterando la esencia misma de lo que llamaba hogar. Pero por ahora, en este capítulo, todo estaba bien. Mi vida era promedio, quizás, pero llena del amor y la estabilidad que la hacían extraordinaria a mis ojos. Y así, me deleitaba en los días comunes, sin darme cuenta de que eran la calma antes de una tormenta que convertiría mi vida en formas irreconocibles. La última vez que hablé con mi padre fue por teléfono. Estaba fuera en la universidad, envuelta en finales, y él estaba atrapado en la oficina, trabajando hasta tarde como siempre. Prometimos ponernos al día adecuadamente durante las vacaciones cuando regresaría a casa. Recuerdo su risa, rica y reconfortante, asegurándome que todo sería como siempre, normal, mundano, seguro. «No puedo esperar para verte, cariño», dijo suavemente. «Yo tampoco, papá». «Tendremos mucho tiempo para pasar juntos durante las vacaciones de invierno», le aseguré. Esa fue una promesa que ninguno de los dos pudo cumplir. Mi padre falleció repentinamente, una semana antes de Navidad. Fue un ataque al corazón. Sin advertencias, sin despedidas, solo un vacío abrupto que no podía entender ni aceptar. Regresé a casa, pero no a la reconfortante familiaridad de unas vacaciones familiares.
En cambio, encontré una casa sumida en el dolor, cada rincón resonando con una ausencia que era físicamente dolorosa de soportar. El funeral fue en un día amargamente frío, el cielo implacablemente gris. Nuestros parientes y los colegas de mi padre se reunieron, todos ofreciendo condolencias, sus palabras difuminándose en un zumbido sin sentido. Mi madre era una columna de compostura, aferrándose a mi brazo como si fuera una línea de vida. Vanessa, por otro lado, estaba distante, su rostro una máscara inexpresiva. Mientras estábamos junto a la tumba, viendo bajar el ataúd, sentí que mis rodillas flaqueaban. No puedo creer que esto esté sucediendo, susurré, casi para mí misma. Lo sé, cariño. Lo sé, respondió mi madre, apretando aún más mi brazo. Vanessa no dijo nada, sus ojos enfocados en el suelo. No podía decir si estaba perdida en sus pensamientos o simplemente entumecida por el frío y la dura realidad que se cernía sobre nosotros. Entonces, algo se rompió dentro de mí. Cuando el primer montón de tierra golpeó el ataúd, un sollozo gutural brotó de mi garganta. Lloré como nunca antes lo había hecho, sollozos profundos y desgarradores que parecían surgir desde lo más profundo de mi ser. Mi madre me abrazó, sus propias lágrimas rodando por su rostro, pero Vanessa permaneció estoica, casi naturalmente así. ¿Por qué no estás llorando?, la confronté más tarde, mis ojos rojos e hinchados de horas de llanto. Vanessa me miró, sus ojos mostrando finalmente un destello de emoción. Todos lloramos a nuestra manera, Evelyn. Pero él era nuestro padre. ¿Cómo puedes simplemente estar ahí de pie, sin emociones? Temblaba, una mezcla de dolor y enojo hirviendo dentro de mí. Los ojos de Vanessa se encontraron con los míos. Tengo mi propia forma de lidiar con esto, Evie. Puede que no sea llorar ríos como tú, pero duele tanto. Fue entonces cuando entendí. Mi hermana no era insensible, simplemente estaba encerrada detrás de un muro de estoicismo autoimpuesto, un mecanismo de defensa propio. En ese momento, una distancia se interpuso entre nosotros, una distancia que no tenía nada que ver con el espacio físico y todo que ver con los paisajes emocionales que empezaban a alejarse. Ese invierno congeló más que la tierra y los cielos, congeló mi vida tal como la conocía, envolviéndome en una capa de dolor y confusión. Fue el fin de una era, un punto final al capítulo de mi vida que había sido definido por la presencia de mi padre. Pero, como en todas las historias, el final de un capítulo es solo el comienzo de otro. Lo que no sabía entonces era que el próximo capítulo traería una revelación que cambiaría nuestras vidas para siempre, ampliando la brecha emocional entre mi hermana y yo en una división insalvable. Las semanas siguientes al funeral fueron un torbellino de condolencias, formalidades legales y rutinas vacías. Un día, mi madre nos llamó a Vanessa y a mí al salón. Se trataba del testamento de papá. Lucía visiblemente cansada, como si hubiera envejecido una década en solo unos días. Nos sentamos, Vanessa hundiéndose en un sillón mientras yo optaba por el sofá, dejando un espacio entre nosotros, un vacío que parecía simbolizar la brecha invisible que había empezado a crecer entre nosotras. Tu padre tenía una póliza de seguro de vida y algunos ahorros, comenzó mamá, su voz temblorosa pero firme. En total, hay una suma de 150,000 pesos y ese viejo coche en el que estuvo trasteando en el garaje. Vanessa, que había estado relativamente callada, intervino de inmediato. Creo que debería tomar el dinero. Tengo solicitudes y tasas para la universidad de posgrado y no se van a pagar solas. Mamá me miró, buscando signos de objeción en mis ojos. Evelyn, ¿y tú? Vacilé. Todavía estaba en la universidad y, por supuesto, el dinero podría haber sido útil. Pero, al mismo tiempo, esto no era simplemente dinero, era lo que papá había dejado atrás. Las peleas por las herencias habían destrozado familias, y no podía soportar añadir más estrés a la vida de mamá o ampliar la brecha entre Vanessa y yo. Me quedaré con el coche, dije finalmente. Papá y yo solíamos trabajar en él juntas a veces. Será una forma de recordarlo. Vanessa sonrió con desdén,
una media sonrisa condescendiente. Está bien para mí. Siempre tuviste debilidad por cosas sentimentales. ¿Están seguras ambas de esto?, preguntó mamá, verificando nuevamente, con la mano temblando ligeramente sobre el papeleo. Estamos seguras, mamá, respondí, forzando una sonrisa. Suspiró, firmó con la pluma y luego nos pasó los papeles para que firmáramos. La habitación estaba en silencio excepto por el rasgueo de la pluma contra el papel. Sentíamos como si estuviéramos renunciando a algo más que simplemente nuestros reclamos sobre algunos activos. Sentía como si estuviéramos trazando las líneas que definirían los límites de nuestra relación de ahora en adelante. Vanessa rápidamente depositó su parte de la herencia en su cuenta y así, el tema quedó cerrado, o al menos eso parecía. Nadie volvió a hablar del testamento de papá, pero las implicaciones persistían, flotando en el aire como una pregunta no formulada: ¿valoramos nuestra herencia más que nuestro lazo familiar? Para Vanessa, el dinero parecía ser un trampolín. Se sumergió aún más en su futuro, hablando incesantemente sobre la universidad de posgrado y las perspectivas laborales, como si enfocarse en el futuro pudiera borrar el dolor de nuestro presente. No podía culparla. Tal vez esa era su forma de hacer frente, sumergiéndose de lleno en planes, solicitudes y cualquier cosa que representara una vida más allá de esta tragedia. En cuanto a mí, encontré consuelo en el viejo coche del garaje. Era un trasto desgastado, envejecido, mucho como me sentía yo. Pero también era la última conexión tangible con mi papá, un hombre que valoraba las alegrías simples sobre los gestos grandiosos. Decidí empezar a limpiarlo, arreglarlo, hacerlo algo valioso, tal como él habría hecho. Y fue entonces cuando tropecé con el tesoro oculto, algo que volvería a poner en primer plano los problemas latentes que se escondían bajo la superficie de la dinámica familiar. Después de la división de bienes, el garaje se convirtió en mi refugio, un santuario lleno de recuerdos de mi papá. Aquí, el olor a aceite de motor se mezclaba con la nostalgia. Al hurgar en cajas de herramientas viejas, motas de polvo danzaban en los rayos de luz de la tarde, cada una como un fragmento del pasado. Aquí era donde papá y yo arreglábamos bicicletas, reparábamos neumáticos pinchados y pasábamos tardes tranquilas trabajando uno al lado del otro. Creo que voy a repintarlo, le dije a mamá una tarde, refiriéndome al coche. Algo brillante, algo que a papá le habría encantado. Ella sonrió suavemente. Tu papá siempre decía: si vas a conducir, hazlo con estilo. Estaría feliz de verte cuidándolo. Sintiéndome inspirada, decidí abordar la tarea de limpiar el desordenado maletero del coche. Estaba lleno de cosas aleatorias, manuales de automóviles antiguos, una caja de herramientas, algunas mantas descoloridas. Pero luego, en la parte trasera, algo llamó mi atención. Había varias bolsas, no las bolsas de basura regulares, sino bolsas resistentes, cuidadosamente selladas. Con el corazón latiendo por la curiosidad y la aprensión, saqué una de las bolsas y la abrí con precaución. Lo que se derramó me dejó atónita: montones de dinero, perfectamente apilado. Después de unos momentos de incredulidad, procedí a contar todo. $4 millones. Sentí como si estuviera en una escena de película surrealista, medio esperando que las cámaras ocultas revelaran esto como una broma retorcida. Corrí hacia la casa, sosteniendo un fajo en mi mano como evidencia. Mamá, no te creerás lo que encontré. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par mientras le contaba el descubrimiento. No tenía idea de que tu padre tuviera ese tipo de dinero, dijo, perpleja. Pero debe haber tenido sus razones para esconderlo. Así que, ¿qué deberíamos hacer?, pregunté. El dinero es tuyo, Evelyn, declaró mamá. Su voz teñida de una mezcla de orgullo y perplejidad. Lo encontraste. Y tal vez fue la forma de tu padre de cuidar de ti. Antes de que pudiera asimilar esto, Vanessa irrumpió en la habitación, sus ojos fijos en el montón de dinero sobre la mesa. ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde salió eso?
expliqué, y mientras las palabras salían de mi boca, vi su rostro cambiar de confusión a incredulidad y finalmente a una especie de codicia desesperada. Ese dinero debería ser mío, Evelyn, siseó, sus ojos ahora ardiendo. Papá me quería más. Sabes que sí. No es justo, Vanessa, le reproché, el dolor y la ira creciendo dentro de mí. Ya tomaste los 150,000 pesos sin pensarlo 2 veces. Esto estaba en el coche que yo elegí. No me importa. Ese es mi dinero, gritó Vanessa, perdiendo toda compostura. Se lanzó hacia la puerta. ¿A dónde vas?, grité, siguiéndola. A conseguir lo que es legítimamente mío. Llegó al garaje y se dirigió directamente al coche, pero yo estaba justo detrás de ella. Con un impulso de adrenalina, logré cerrar la tapa justo cuando ella alcanzaba una de las bolsas. La tensión era palpable, un cable vivo chispeando entre nosotras. Vanessa me miró fijamente, sus ojos llenos de un fuego que nunca había visto antes. Te arrepentirás de esto, Evelyn. Por un momento, no vi a mi hermana, sino a una desconocida, torcida por la avaricia y el resentimiento. La brecha entre nosotras se había ampliado en un abismo y estaba claro que no habría un camino fácil de vuelta. Ya lo hago, dije suavemente, mirándola pero viendo la distancia insalvable que ahora se interponía entre nosotras. El garaje se sentía más frío, más oscuro, como si también percibiera la pérdida que acababa de ocurrir. Cerré con llave el coche y volví a la casa, sintiendo el peso de $4 millones mucho más pesado de lo que podría haber imaginado. Después de la confrontación en el garaje, una tensión se instaló en la casa, más densa que la niebla invernal que se aferraba a nuestro pequeño pueblo. Anna Danasen y yo hicimos el esfuerzo de comunicarnos, cada una perdida en su propio torbellino de pensamientos y resentimientos. Comencé a darme cuenta de que el dinero, que a menudo se dice que resuelve problemas, puede crear fácilmente nuevos problemas o resaltar aquellos que han estado burbujeando bajo la superficie durante años. Decidí mudarme. No se trataba solo del dinero, ni siquiera de las hirientes acusaciones de Vanessa. Estaba emocionalmente agotada, anhelando soledad y espacio para curarme y pensar. Después de buscar un tiempo, encontré un apartamento que sentí como el nuevo comienzo que tan desesperadamente necesitaba. ¿Estás segura de esto, Evelyn?, preguntó mamá, ayudándome a empacar mis pertenencias. Siempre eres bienvenida aquí, ya lo sabes. Lo sé, mamá, dije, doblando un suéter. Pero creo que es hora. Necesito un lugar propio, donde pueda reconstruirme y encontrar mi camino. Asintió, con los ojos húmedos. Tu papá estaría muy orgulloso de ti, cariño. Solo prométeme que no perderemos el contacto. Lo prometo, mamá. Me mudé a mi apartamento, lo amueblé con lo esencial y me instalé en una rutina. El dinero me permitió centrarme en mis estudios sin preocuparme por trabajos a tiempo parcial, e incluso comencé un pequeño negocio en línea, algo que siempre había soñado hacer. La vida no era perfecta, pero era mía. Luego, un día, años después, mi teléfono vibró en la mesa de café. Era una llamada de Vanessa. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el botón de ignorar, pero algo me hizo contestar. Tal vez eran los recuerdos desvanecidos de nuestra infancia, una época en la que habíamos sido aliadas en lugar de adversarias. Hola, dije cautelosamente. Adolan, su voz salió por el altavoz, plana y carente de emoción. Necesito pedirte un favor. Préstame algo de dinero, por favor. Sus palabras quedaron en el aire. No hubo disculpas, ningún intento de reparar los lazos fracturados, solo una solicitud contundente que revolvía viejas heridas. ¿Por qué debería hacerlo, Vanessa?, respondí, mi voz tintada de incredulidad. No hemos hablado en años, y la última vez que lo hicimos no fue exactamente agradable. Soy tu hermana, dijo, como si eso solo debiera ser mi razón. Fui tu hermana, la corregí, sintiendo un pinchazo de dolor en mis propias palabras.
Una hermana no habría hecho lo que hiciste. Elegiste el dinero sobre la familia. Ahora tendrás que vivir con esa elección. Terminé la llamada y miré la pantalla, medio esperando que volviera a llamar, medio aliviada cuando no lo hizo. Me di cuenta en ese momento de que algunos puentes, una vez quemados, no pueden reconstruirse. La grieta se había convertido en una ruptura, y aunque el tiempo podría suavizar los bordes dentados, las piezas nunca encajarían de nuevo de la misma manera. Me quedé allí por un momento, contemplando el abismo que se había formado entre Vanessa y yo. Me preguntaba si las cosas podrían haber sido diferentes, si las decisiones tomadas en momentos de dolor y codicia podrían deshacerse. Pero la verdad era que habíamos llegado a un punto de quiebre y no había vuelta atrás. Mi teléfono vibró de nuevo, sacándome de mi ensueño. Era un mensaje de mamá, recordándome sobre una próxima reunión familiar. Un evento sencillo, pero que traía a casa la realidad de que la familia, aunque fracturada, aún tenía piezas de nosotros que no podíamos descartar fácilmente. Respondí con un emoji sonriente, reconociendo en silencio que, aunque una relación había llegado a su punto de quiebre, otras aún merecían una oportunidad. Los años se convirtieron en una década y la vida continuó desplegándose en sus formas impredecibles. Mi negocio prosperó, viajé a lugares que solo había soñado e incluso tuve una relación estable y amorosa. Sin embargo, sin importar cuán plena pareciera mi vida, siempre había ese espacio hueco, las notas ausentes en una melodía por lo demás armoniosa, mi relación con Vanessa. A menudo me preguntaba qué había sido de ella, si los 150,000 pesos le habían traído la felicidad que buscaba o si tenía algún pesar sobre ese frío día en el garaje. Era un capítulo faltante en mi vida y el vacío se hacía especialmente notorio durante las vacaciones y eventos familiares. Mamá me actualizaba sobre Vanessa en términos vagos, sus palabras siempre teñidas de una tristeza que intentaba disimular con optimismo. «Evelyn, ¿vienes a casa para Navidad este año?», preguntó mamá durante una de nuestras llamadas telefónicas. «Planeo hacerlo, mamá», confirmé. «¿Y Vanessa estará allí?». Hubo una pausa. «No lo sé, cariño. Ya veremos». Y así, veríamos. Las fiestas llegaron y se fueron, pero Vanessa y yo seguimos siendo líneas paralelas, cercanas pero sin encontrarnos nunca. Eso fue hasta que recibí otra llamada. El número era desconocido, pero algo me instó a contestar. «¿Es esta Evelyn?», preguntó una voz, vacilante y ligeramente temblorosa. «Sí, soy yo». «¿Quién es?». «Es Vanessa». «Mira, no espero que me prestes dinero ni nada. Pero mamá está enferma, muy enferma. Te está pidiendo». Por un momento, mi mente se quedó en blanco. La ira, el alivio y una maraña de otras emociones intentaron abrirse paso a la superficie, pero la preocupación por mamá lo superó todo. «¿Qué tan grave es?», pregunté, estabilizando mi voz. «Es grave. Los médicos dicen que todos deberíamos estar preparados para, ya sabes. Estaré allí tan pronto como pueda». Volver a casa fue como retroceder en el tiempo, excepto que esta vez la casa se sentía más vacía, la atmósfera más cargada de palabras no dichas y años de separación. Ver a mamá en su estado frágil fue un golpe, un recordatorio cruel de la implacable marcha del tiempo. Vanessa y yo nos intercambiamos miradas incómodas, nuestra historia una presencia palpable en la habitación. Cuando finalmente estuvimos solas al lado de la cama de mamá, el silencio fue insoportable. «Ella quería que estuviéramos las dos aquí», dijo Vanessa finalmente, su voz casi un susurro. «¿Crees que podemos superar todo esto alguna vez?», le pregunté, mirándola directamente a los ojos. «No lo sé», admitió, «pero le debemos a mamá intentarlo». Cuando mamá falleció unas semanas después, fue como si un pegamento que mantenía débilmente unida a nuestra familia finalmente cediera. En su testamento, nos dejó la casa y algunos ahorros. Sin mucha discusión, Vanessa y yo decidimos vender la casa y dividir las ganancias.
Mientras estábamos paradas en la sala de estar vacía, un cúmulo de recuerdos resonando en las paredes desnudas, Vanessa rompió el silencio. Mira, nunca me disculpé por lo que sucedió. Así que, lo siento, Evelyn. De verdad. Es tarde, respondí con cautela, pero no es demasiado tarde. Ambas hemos crecido, tal vez podamos comenzar de nuevo. Su rostro insinuó una mezcla compleja de alivio y culpa residual. ¿Podemos? El tiempo lo dirá, dije, permitiéndome una sonrisa tentativa. Vanessa asintió. El tiempo lo dirá. Nos separamos, llevando cajas separadas llenas de recuerdos y objetos preciados. Sabía que reconstruir nuestra relación no sería fácil, y tal vez nunca recuperaríamos la cercanía que alguna vez tuvimos. Pero por primera vez en años, sentí que había un destello de esperanza, un frágil puente que atravesaba la grieta que se había abierto tantos años atrás. Mi nombre es Olivia, y si pudieras adentrarte en los archivos de mi memoria, encontrarías un día grabado en letras doradas, nuestro día de bodas. El aire estaba impregnado con el dulce aroma de rosas y jazmines. Todo parecía sumergido en un resplandor suave y mágico, del tipo que encuentras en los cuentos de hadas pero raramente ves en la vida real. Fue el día en que me casé con Steve, mi amor de la escuela secundaria, el hombre que pensé sería mi eternidad. ¿Estás nerviosa?, me preguntó mi mejor amiga y dama de honor, Emily, mientras ajustaba el velo sobre mi cabello. Un poco, admití, tomando una profunda respiración. Pero es el tipo bueno de nervios. El tipo de no puedo esperar para empezar el resto de mi vida. Ambas nos reímos, un momento de ligereza antes de la gravedad de la ceremonia que cambiaría nuestras vidas. Steve lucía absolutamente apuesto en su smoking. Mientras caminaba por el pasillo, sus ojos azules se encontraron con los míos, y pareció como si el tiempo se ralentizara. Fue como uno de esos momentos en las películas, donde el protagonista se da cuenta de que está exactamente donde debería estar. Él era mi ancla, mi constante, el centro de mi mundo. Al intercambiar los votos y nuestros labios se encontraron en un beso solemne pero emocionante, nuestros amigos y familiares estallaron en aplausos. El aire estaba lleno de amor y promesas, y en ese instante me sentí invencible. Sentí que juntos podríamos enfrentar al mundo. Ahora puedes besar a la novia, declaró el ministro. Mientras Steve levantaba mi velo y nuestros labios se encontraban, sentí que flotaba. Era como si todos los poemas de amor, todas las películas románticas y todas las canciones de amor hubieran culminado en ese beso. Finalmente, la señora Olivia Thompson susurró Steve en mi oído mientras nos apartábamos. Y encantada de serlo, señor Steve Thompson, respondí, con los ojos brillando de lágrimas de felicidad. Esa noche, bailamos bajo las estrellas, nuestros cuerpos balanceándose al ritmo de nuestros corazones. Nuestra boda fue todo lo que soñé que sería, un testimonio de nuestro amor, una base para nuestro futuro. Fue realmente perfecto, me susurró Steve mientras nos mecíamos con nuestra canción favorita, el último baile de la noche. Sí, lo fuimos, concordé, apoyando mi cabeza en su hombro, sin darme cuenta de las vueltas y revueltas que la vida nos tenía reservadas. Durante años, ese recuerdo permaneció intocado, envuelto en el espacio sagrado de mi corazón. Así que, cuando me imaginas, imagina a esa Olivia, la que pensaba que el amor era un lazo irrompible, la que creía en los cuentos de hadas. Porque esa Olivia, ingenua como era, todavía existe en algún lugar, un testimonio del poder del amor y las lecciones a veces duras que la vida nos enseña. Después de que la magia de nuestro día de boda se diera lentamente ante la rutina de la vida diaria, Steve y yo nos encontramos navegando por nuevos terrenos, tanto emocional como financieramente. Recuerdo sentarme una tarde en nuestra mesa de comedor, una modesta que elegimos en una tienda de segunda mano local cuando nos mudamos juntos. En medio de un mar de facturas, nuestros ojos se encontraron y ambos supimos que nuestras vidas estaban tomando direcciones diferentes. Recientemente había conseguido una oportunidad prometedora,
lanzar un negocio en línea con un amigo de la universidad. Nuestra empresa se dedicaba a productos ecológicos y sostenibles y para nuestra sorpresa, despegó rápidamente. En cuestión de meses, habíamos ampliado nuestro alcance y el dinero comenzó a fluir. Steve trabajaba como obrero en una fábrica, un trabajo que había tenido desde que nos conocimos. Era un trabajo estable, pero los ingresos estaban lejos de lo que mi negocio estaba generando. Mientras yo trabajaba hasta altas horas de la noche, haciendo cálculos y ideando estrategias de marketing, él llegaba a casa cansado y desgastado, oliendo a sudor y aceite de motor. ¿Cómo fue el trabajo?, le preguntaba cuando escuchaba la puerta principal cerrarse. Igual de siempre, decía, quitándose las botas. Pero cuéntame sobre tu día. ¿Cómo va el negocio? Está creciendo, Steve. Estamos haciendo conexiones, forjando alianzas. Todo es tan emocionante. Esa es mi chica, decía él, abrazándome. El cielo es el límite para ti. Pero con el tiempo, noté un cambio sutil. Todavía preguntaba sobre mi día, todavía me abrazaba cuando compartía buenas noticias, pero la luz en sus ojos se apagaba, reemplazada por algo que no podía identificar completamente, quizás envidia, quizás inseguridad. Era un destello, una sombra, fácilmente desestimado pero nunca completamente desaparecido. ¿Otro mes exitoso, Liv?, preguntó una tarde, con una sonrisa forzada en los labios. Gracias a ti, respondía siempre, abrazándolo fuertemente. Por creer en mí. Y tú siempre has creído en mí, decía, pero su voz carecía de la convicción que alguna vez tuvo. Las dinámicas financieras habían cambiado, y aunque aún reíamos y nos abrazábamos, la risa era un poco más forzada y los abrazos un poco menos cálidos. Traté de cerrar la brecha involucrándolo en mi éxito, incluso sugiriendo que podría renunciar a su trabajo para seguir su pasión por la pintura, que había dejado de lado años atrás. ¿Qué piensas de establecer un pequeño estudio para ti?, sugerí un fin de semana, imaginando un espacio lleno de lienzos y colores. No lo sé, Liv. Ha pasado mucho tiempo. Y además, alguien tiene que mantener los pies en la tierra mientras el otro vuela alto, respondió. Evitando mi mirada. Steve, ambos podemos volar, insistí, pero las palabras se sintieron huecas, perdidas en la creciente brecha entre nosotros. No podía poner el dedo en ello, pero la magia que nos unía parecía estar desgastándose, dejando atrás un residuo de emociones no expresadas y tensiones no resueltas. Poco sabía que las tensiones pronto llegarían a un punto de quiebre, que la vida que habíamos imaginado se derrumbaría de una manera que nunca podría haber anticipado. Para bien o para mal, estábamos emprendiendo caminos diferentes, caminos que pondrían a prueba la fuerza de nuestro amor y la profundidad de nuestros compromisos mutuos. Y, como pronto descubriría, a veces el amor no es suficiente para mantener unidos a dos personas. A veces, los caminos se alejan demasiado, las distancias se vuelven demasiado grandes y te encuentras parado en una encrucijada, un lugar donde todo el amor del mundo no puede recuperar lo que se perdió. A medida que los meses se convirtieron en años, la distancia entre Steve y yo se amplió como un río que expande sus márgenes, pero el amor, o lo que yo creía que era amor, nos mantenía anclados. Y mientras mi negocio continuaba floreciendo, fui consumida por un nuevo sueño, un sueño que no solo se trataba de Steve y yo, sino de familia, raíces y dejar un legado. Un día, mientras revisaba algunos diseños arquitectónicos en mi computadora, levanté la vista y vi a Steve mirándome desde el otro lado de la habitación. El resplandor de la pantalla del portátil proyectaba una luz suave en mi rostro, y le sonreí. Estoy pensando en construir una casa para mis padres, finalmente le dije una noche durante la cena. Una casa hermosa y espaciosa, con suficiente espacio para todos. Steve levantó una ceja. Eso suena como un gran gesto, Liv. ¿Estás segura de esto? Lo estoy, dije, con voz firme. Me han dado tanto, y esto parece la manera perfecta de devolverles algo. Los ojos de Steve se estrecharon, apenas perceptiblemente, pero luego asintió. Si te hace feliz, Liv,
estoy totalmente a favor. Y así, los planos se convirtieron en cimientos, los cimientos en paredes y las paredes en un hogar. Era una mansión expansiva, ubicada en un pintoresco terreno. Mi corazón se hinchó de orgullo el día en que la construcción se completó, como si la casa misma fuera un testimonio de mi amor por mi familia, de los ideales que Steve y yo alguna vez compartimos. Mudaremos a nuestras familias aquí, susurré a Steve mientras recorríamos la casa terminada por primera vez, mi brazo entrelazado en el suyo. Será nuestro hogar para siempre, lleno de amor y risas. Suena perfecto, dijo, pero su voz carecía del entusiasmo que yo esperaba escuchar. Era como si estuviera aceptando un sueño lejano, una nube flotando alta pero sin tocar su realidad. ¿Qué opinas de la cocina?, pregunté señalando con entusiasmo los electrodomésticos de última generación y las encimeras de mármol. A mamá le va a encantar esto. Está genial, Liv. Todo está genial, respondió, su mirada distante. ¿Algo te preocupa?, indagué. No, es solo mucho para asimilar, dijo, evitando mi mirada. Debería haber visto las señales entonces, la reticencia oculta detrás de sus palabras cuidadosamente elegidas. Debería haber comprendido su mirada distante, la desconexión emocional que se volvía cada vez más palpable. Pero no lo hice. Estaba cegada por mi propio éxito, por mi deseo de compartir ese éxito con quienes amaba. Así que, cuando la casa finalmente estuvo lista, parada allí como la manifestación física de mis sueños y esperanzas, pensé que era nuestro nuevo comienzo. Pensé que era una página que se había vuelto, un capítulo que comenzaba de nuevo. Pensé que esta casa, este gran gesto, llenaría las brechas que se ampliaban en nuestra vida, nos acercaría al cuento de hadas que habíamos vivido en nuestro día de bodas. Estaba equivocada, pero no descubriría cuán equivocada estaba hasta ese día fatídico en que todo lo que había construido, tanto literal como metafóricamente, se derrumbó. La casa permanecía allí, un monumento a mi amor, mi ambición y mi ceguera, todo enrollado en uno. Y, como pronto descubriría, se convertiría en el campo de batalla para el desentrañamiento de todas las promesas, habladas y no dichas, que Steve y yo nos habíamos hecho alguna vez. Era una tarde soleada, de esas que se sienten llenas de posibilidades, cuando Steve y yo nos detuvimos en la entrada de la recién terminada mansión. Mi corazón latía con emoción. No podía esperar para darles el recorrido a mis padres, para ver la maravilla en sus ojos y el orgullo en sus rostros. Hoy es el día, Liv, dijo Steve, apretándome la mano mientras salíamos del coche. ¿Estás lista? Tanto como lo estaré nunca, respondí, mis ojos observando la magnificencia ante nosotros, una manifestación física de años de trabajo arduo y sueños. Justo cuando estaba a punto de entrar, escuché el sonido de otro coche estacionándose. Me di la vuelta para ver un automóvil familiar, la vieja camioneta de los padres de Steve. ¿Qué hacen aquí?, susurré sorprendida. Oh, los invité, respondió él, con indiferencia. Pensé que también deberían ver el lugar. Pero esto debería ser un día especial para mis padres, dije, con un toque de decepción en mi voz. No te preocupes, Liv. Hay espacio y grandeza para todos, me aseguró, pero sus palabras parecían vacías de calidez. Mientras dábamos la bienvenida a sus padres, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. El ambiente se sentía tenso, como una cuerda estirada en exceso. Mi intuición, que había ignorado demasiadas veces antes, envió señales de advertencia que no podía descifrar. Comenzó el recorrido y guié a nuestras familias a través del laberinto de habitaciones, cada una de ellas un tributo a mi implacable determinación y ambición. Mis padres claramente estaban conmovidos, sus ojos llenos de orgullo y gratitud. Pero durante el recorrido, Steve y sus padres murmuraban entre ellos, su lenguaje corporal cada vez más incómodo. Finalmente, estábamos parados en la grandiosa sala de estar, con sus techos de catedral elevándose sobre nosotros. Parecía el momento perfecto para anunciar mis planes para la casa, el gran final de este viaje emocional. Construí esta casa para mi familia,
comencé, mi voz teñida de emoción. Para mis padres, que me lo han dado todo, y para la familia que Steve y yo tendríamos algún día. Esto es más que una simple casa. Es un hogar donde esperaba que todos hiciéramos innumerables recuerdos. Al pronunciar las palabras, noté que Steve intercambiaba miradas con sus padres. Antes de que pudiera preguntar qué estaba pasando, dio un paso adelante. En realidad, Liv, comenzó, su voz extrañamente calmada. Mis padres y yo vamos a vivir aquí. Puedes recoger tus cosas y marcharte. La habitación quedó en silencio. Sentí como si el aire se hubiera aspirado, dejándome jadeando por respirar. ¿Qué acabas de decir? Finalmente logré articular, mi voz temblorosa. Lo oíste, dijo, encontrando mi mirada por primera vez. Puedes irte. Miré a mi alrededor, atónita. Mis padres estaban sin palabras, sus rostros marcados por la confusión y el dolor. Sin embargo, los padres de Steve parecían casi triunfantes, como si hubieran estado esperando este momento. Cada fibra de mi ser quería estallar, cuestionar cómo podía hacerme esto. Pero algo me detuvo. En cambio, simplemente asentí. Está bien, dije, conteniendo las lágrimas. Si es lo que sientes. Sin decir otra palabra, me di la vuelta y salí, dejando atrás la casa que había sido mi sueño, mi gran gesto de amor y gratitud. Mientras estaba sentada en el coche, con las manos temblando en el volante, me di cuenta del alcance de la traición de Steve. No solo quería llevarse una casa, quería desgarrar la narrativa de amor y asociación que habíamos construido a lo largo de los años. Quería ser el vencedor en una guerra que ni siquiera sabía que estábamos librando. Y fue entonces cuando me di cuenta. La casa, por magnífica que fuera, se había construido a crédito. Una deuda que estaba más que dispuesta a pagar, pero que aún estaba pendiente. Mientras me alejaba, una sonrisa sin alegría se insinuó en mi rostro. Steve podía pensar que había ganado, pero no conocía toda la historia. Y como dicen, el diablo está en los detalles. Los días que siguieron fueron un torbellino de consultas legales y papeleo, un laberinto de cláusulas y condiciones que me mareaban. Mis padres estaban destrozados, sus sueños desmantelados tan rápidamente como se habían construido. Y a través de todo eso, Steve seguía siendo un enigma, sus intenciones tan confusas como su traición repentina. Aproximadamente una semana después, recibí un mensaje de texto de Steve: necesitamos hablar. Urgente. Mis cejas se levantaron. La última vez que habíamos hablado, sus palabras habían sido afiladas como dagas. Reflexioné por un momento antes de enviar un mensaje de texto de vuelta: está bien. ¿En tu casa o en la mía? En la tuya, respondió casi instantáneamente. Mientras abría la puerta para dejarlo entrar, no pude dejar de notar la preocupación marcada en su rostro. Se había ido la confianza engreída que había marcado nuestra última interacción. ¿Qué es tan urgente?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. He estado recibiendo llamadas del banco, comenzó, paseando nervioso. Dicen que la casa está construida a crédito y la primera cuota vence. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿No dijiste que tú y tus padres vivirían allí? La responsabilidad ahora es tuya, dije, con la voz gélida. Esto no es una broma, Olivia. Es mucho dinero, y sabes que mi trabajo no puede cubrirlo, argumentó. ¿Y de quién es la culpa?, contraataqué. Querías la casa, querías que me fuera, y conseguiste lo que deseabas. Mira, ¿puedes al menos traspasármela de nuevo y resolver esto?, preguntó, la desesperación asomándose en su voz. ¿Por qué debería? Estabas tan ansioso por reclamarla, junto con tu independencia de mí. Enfréntalo. La cara de Steve se puso roja e intensa. Me tendiste una trampa, acusó. No te tendí una trampa. Construye un hogar basado en el amor y la responsabilidad compartida. Tú fuiste quien cambió los términos, retruqué. Me miró, la realización surgiendo en sus ojos.
Entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Hemos terminado? Tú me dijiste que me fuera, ¿recuerdas? Tú tomaste esa decisión por ambos, dije. En ese caso, quiero el divorcio, declaró, su voz cargada de emoción. Una ola de tristeza me invadió. No por el amor perdido, eso ya se había ido hace tiempo, sino por la confianza rota, la asociación disuelta. Aún así, asentí en acuerdo. Si eso es lo que quieres, así será, dije, resuelta en mi decisión. ¿Te das cuenta de que ahora estoy cargado con una deuda de $1.000.000? Dijo, sus ojos buscando los míos en busca de un destello de arrepentimiento. Elegiste ese camino, no yo, respondí, enfrentando su mirada sin pestañear. Nos quedamos allí, dos personas que alguna vez prometieron estar el uno para el otro, ahora separados por un abismo de traiciones y promesas rotas. El aire entre nosotros estaba denso con el peso de palabras no dichas, la conclusión de un capítulo. Él se fue, y mientras cerraba la puerta detrás de él, supe que era más que una simple partida física. Era el final de un viaje en el que nos embarcamos con estrellas en los ojos y sueños en el corazón. Un viaje que ahora llegaba a un amargo final, marcado por la decepción y la desilusión. Mientras me sentaba, mi teléfono vibró con un mensaje de mi abogado, confirmando que los papeles de divorcio estaban listos para revisar. Realmente había terminado. Miré alrededor de mi apartamento, a las paredes que alguna vez escucharon nuestras risas y sintieron nuestro amor. Ahora, permanecían como testigos silenciosos de una historia de amor que había salido mal, un cuento de sueños construidos y demolidos. Pero como dice el refrán, a veces las cosas tienen que desmoronarse para dar paso a cosas mejores. Y mientras hojeaba los papeles de divorcio, otro pensamiento cruzó mi mente. Esteve podría haberme dejado, pero también se había dejado a sí mismo con una deuda de $1.000.000. Era una carga que llevaría, una lección aprendida de la manera difícil. ¿Y yo? Finalmente era libre, desvinculada de un amor que se había vuelto tóxico, de una relación que había perdido su rumbo. Era el fin, sí, pero también era un comienzo. Un nuevo comienzo por el que había pagado un precio elevado, pero uno que aprovecharía con ambas manos. A medida que el sol se sumergía bajo el horizonte, arrojando su resplandor dorado sobre un mundo teñido tanto de tristeza como de esperanza, no pude evitar pensar que a veces, los finales más dolorosos también son los más liberadores. Y así, con una determinación recién encontrada y un corazón listo para sanar, me preparé para el viaje que tenía por delante. Un viaje que sería completamente mío, guiado por las elecciones que hice, alimentado por las lecciones que aprendí. Era el fin de una era, pero también era el comienzo de algo nuevo. Algo mejor. Y por primera vez en mucho tiempo, ese pensamiento me llenó de una sensación de paz, un sentido de cierre. Las diligencias del divorcio fueron más suaves de lo que esperaba. Quizás porque no teníamos hijos, o tal vez porque ambos sabíamos que el final llevaba mucho tiempo siendo inevitable. En cuestión de semanas, los papeles estaban firmados y, así nomás, los lazos legales que nos unían quedaron cortados. Pero para mí, fue un momento agridulce. Estaba sola en mi apartamento, los papeles de divorcio reposaban sobre la mesa frente a mí como un sombrío trofeo. Mi teléfono vibró, era un mensaje de Steve. ¿Podemos encontrarnos una última vez? Hay cosas que necesito decir. Vacilé. ¿Qué más había que discutir? Pero quizás, solo quizás, esto era el cierre que ambos necesitábamos. Estuve de acuerdo. Nos encontramos en el café donde habíamos tenido nuestra primera cita, un lugar que alguna vez estuvo lleno de la promesa del amor y ahora servía como escenario para nuestro adiós final. «¿Te ves bien?», dijo Steve cuando se sentó frente a mí. Sus ojos parecían cansados, cargados por los eventos de las últimas semanas. «¿Tú también?», mentí. Se veía derrotado, como si la vida le hubiera quitado la vitalidad. «Supongo que esto es todo», comenzó, evitando el contacto visual. «Así es», dije, mirando mi taza de café.
¿Te arrepientes? ¿De nosotros?, preguntó suavemente, finalmente encontrando mi mirada. Pensé por un momento. No me arrepiento del amor que tuvimos. Pero sí lamento lo que nos convertimos. Esteve asintió, como si esperara esa respuesta. La arruiné, Liv. Dejé que la avaricia y el ego nublaran mi juicio. Y ahora, lo estoy pagando. ¿Y qué hay de mí?, pregunté. ¿Qué se suponía que debía pagar yo? No lo sé, admitió. Supongo que pensé que siempre estarías allí, independientemente de cómo te tratara. Te di por sentada, y eso estuvo mal. Sí, lo estuvo, dije, mi voz teñida de amargura. Decidiste el destino de nuestra relación en el momento en que me dijiste que me fuera de nuestra casa, la que yo construí. Esteve suspiró. Ahora está bajo ejecución hipotecaria. Mi crédito está arruinado y he vuelto a vivir con mis padres. Mi vida se ha desmoronado. Lo miré a él, al hombre al que una vez prometí amar en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Que rápidamente esos votos habían sido destrozados. A veces la vida nos da lecciones que nos negamos a aprender por nosotros mismos, dije. Supongo que tienes razón, concedió él. Un silencio nos envolvió, cargado con el peso de nuestra historia compartida y errores individuales. Habíamos llegado a un punto completo, de vuelta al lugar exacto donde había comenzado nuestra historia de amor. Solo que ahora, estaba terminando. Adiós, Steve, dije, levantándome. Adiós, Liv. Espero que encuentres la felicidad que mereces, respondió él, sus ojos encontrando los míos una última vez. Mientras me alejaba, sentí una abrumadora sensación de finalidad. Este capítulo de mi vida estaba cerrado, sellado con tinta en papeles legales y lágrimas en cafés abandonados. El hombre que una vez lo fue todo para mí ahora era un desconocido, una nota al pie en la historia de mi vida. Era un pensamiento sobrio, pero también liberador. Era libre de reconstruir, de redescubrir a la mujer que se había perdido en el laberinto de una relación tóxica. Podía centrarme en mi carrera, cultivar las relaciones que realmente importaban y, lo más importante, amarme incondicionalmente. Al entrar en el aire fresco de la noche, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de un viejo amigo, alguien con quien había perdido contacto durante el torbellino de mi matrimonio y el posterior divorcio. Hace mucho, Liv. Me encantaría ponernos al día cuando tengas tiempo. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Sí, era el fin de Steve y yo, pero también el comienzo de tantas nuevas posibilidades. Y así, la puerta del pasado se cerró de golpe, permitiendo que las ventanas al futuro se abrieran de par en par. Habían pasado meses desde que se finalizó el divorcio y la vida comenzó a volver a su ritmo normal, o al menos, a una nueva versión de lo normal. Mi carrera continuó prosperando y mis relaciones con amigos y familiares eran más fuertes que nunca. Había redescubierto a la Olivia que amaba la vida, que encontraba alegría en las cosas simples y que no definía su valía por el comportamiento de otra persona. Un día, mientras trabajaba en un proyecto, mi teléfono vibró con un mensaje de Lisa, una amiga en común que de alguna manera había logrado mantener su amistad tanto con Steve como conmigo a pesar de nuestra complicada ruptura. Oye Liv, solo quería avisarte. Steve no está yendo bien económicamente. Sus padres tuvieron que mudarse de la casa porque no podían mantener los pagos. La están subastando. Miré el mensaje, mis sentimientos eran una red enmarañada de emociones. Había alivio, un toque de vindicación y también un pellizco de ¿era culpa? Antes de sumergirme más en mi atolladero emocional, otro mensaje apareció. Era de Steve. Olivia, ¿podemos hablar? Necesito tu ayuda. Por un momento, fui transportada de nuevo a nuestros tiempos más felices, cuando necesito tu ayuda era una frase llena de amor y respeto mutuo, no de desesperación y engaño. Pensé en la casa, en mis sueños y en su traición. ¿Estás pidiendo venganza, Steve? ¿O justicia por lo que hiciste? Pregunté,
mirándolo directamente a los ojos. No lo sé, tal vez ambas cosas, dijo, su voz casi un susurro. Hice una pausa, respiré hondo. Te daré el dinero, Steve, pero no porque lo hayas pedido o porque quiera venganza o justicia. Te lo doy porque quiero cerrar este capítulo de mi vida completamente, de una vez por todas. Sus ojos se abrieron de par en par, la incredulidad registrándose en su rostro. ¿Harías eso? Después de todo. Sí, dije, y considera esto mi último acto de amor por el hombre que alguna vez conocí, no por el extraño que está sentado frente a mí. Una ola de emociones cruzó su rostro, alivio, gratitud y tal vez un toque de vergüenza. Gracias, Olivia, dijo, su voz cargada de arrepentimiento. No me agradezcas, Steve. Solo toma esto como una lección y haz mejores elecciones en el futuro. Y con eso, me puse de pie y me alejé, sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. Era como si se hubiera levantado un peso, un último hilo cortado, liberándome del pasado que nos había enredado a ambos. Soy Anna, y pensé que compartiría mi historia aquí, donde puedo encontrar apoyo y consejo de personas increíbles como ustedes. Así que sumerjámonos en los detalles de cómo comenzó mi vertiginoso romance con Mark. Después de años buscando a mi alma gemela, conocí a Mark en la universidad. Tenía una sonrisa desarmante y una amabilidad genuina que me atrajo hacia él. Rápidamente nos volvimos inseparables, pasando incontables horas juntos, hablando sobre nuestros sueños y explorando el mundo de la mano. A medida que nuestro amor florecía, también lo hacían nuestros planes para el futuro. Después de graduarnos, decidimos dar el paso y casarnos. Nuestras familias estaban radiantes de alegría y nos sentíamos como la pareja más afortunada del mundo. Juntos, comenzamos nuestra travesía como esposo y esposa. Los padres de Mark, Robert y Martha, fueron solidarios y acogedores. Tenían una hermosa casa y nos ofrecieron amablemente un lugar para vivir con ellos. Era un emocionante nuevo capítulo en nuestras vidas y lo abrazamos con corazones abiertos. Pero, como todas las historias, la nuestra tuvo sus desafíos. Vivir con los padres de Mark introdujo una dinámica única en nuestras vidas. Mientras Robert era de buen corazón y comprensivo, Martha tenía una personalidad fuerte y altas expectativas. Navegamos a través de los ajustes iniciales, esperando una vida familiar armoniosa. Una soleada mañana, iba camino al trabajo tarareando mis canciones favoritas cuando mi teléfono sonó, interrumpiendo la melodía. Era Martha, la madre de Mark. Respondí, pensando que sería una conversación casual o tal vez un recordatorio para comprar víveres. Ana, ¿cómo puedes ser tan irresponsable? La voz de Martha resonó a través del teléfono, con un tono de molestia. Confundida, pregunté, ¿qué quieres decir, Martha? Bajé y la casa estaba hecha un desastre. ¿No limpiaste antes de irte al trabajo? El regaño de Martha se intensificó, tomándome por sorpresa. Lo siento, Martha, tartamudeé, sintiendo una mezcla de sorpresa y frustración. No sabía que se esperaba eso de mí. Puedo limpiar cuando regrese. Deberías haberlo sabido. Ahora eres parte de esta casa. Necesitas hacer tu parte, replicó Martha bruscamente. La frustración burbujeó dentro de mí y sentí un nudo en el estómago. Martha, yo también trabajo a tiempo completo. No es justo esperar que maneje todo el trabajo doméstico sola. La conversación se convirtió en una acalorada discusión, con palabras volando de un lado a otro. Mi enfoque se desvió de la carretera al intenso intercambio telefónico. En ese momento de distracción, perdí el control del coche. Los chillidos de los neumáticos, el estruendoso choque y el dolor cegador fueron las últimas cosas que recordé antes de que todo se volviera oscuro. Despertando en una estéril habitación de hospital, sentí una confusa neblina nublando mis sentidos. El constante pitido de las máquinas resonaba en el fondo, recordándome la gravedad de mi situación.
Mientras trataba de entender mi entorno, la puerta se abrió y un doctor con semblante sombrío entró, sus ojos llenos de compasión. Ana, soy el doctor Reynolds. Estuviste involucrada en un grave accidente automovilístico y temo que el impacto ha causado un daño significativo en tu columna vertebral, explicó suavemente, con la voz llena de empatía. Mi corazón latía rápido y un destello de esperanza aún se aferraba a mi pecho. ¿Estaré bien? Volveré a caminar. El doctor Reynolds suspiró suavemente, su mirada encontrando la mía. Lamento decirte esto, pero la lesión que sufriste ha resultado en una lesión de médula espinal. El daño es irreversible y no recuperarás la capacidad de caminar. Un silencio ensordecedor descendió sobre la habitación mientras sus palabras se asentaban. Las lágrimas afloraron en mis ojos, desdibujando mi visión. Era como si el suelo se hubiera desmoronado debajo de mí, dejándome suspendida en un vacío de desesperación. Una oleada de emociones se abatió sobre mí y mi primer instinto fue llamar a Mark, mi esposo, buscando consuelo y apoyo en este momento devastador. Con manos temblorosas, busqué mi teléfono y marqué su número. Mark, soy yo, Ana, logré articular, mi voz temblando con una mezcla de angustia y esperanza. Algo terrible ha sucedido. Tuve un accidente y los médicos dicen que no podré volver a caminar. Un breve silencio colgó en el aire, embarazado de anticipación, antes de que Mark finalmente respondiera. Su voz, antes llena de amor y ternura, sonaba ahora distante y desconectada. Estoy muy ocupado ahora, Ana. Tengo mucho en mi plato. ¿No puedes ocuparte tú misma? Atónita, mi corazón se despedazó en 1.000.000 de pedazos. La persona que pensé sería mi roca, mi pilar de fuerza, había desestimado cruelmente mi angustia. Sentí una abrumadora sensación de abandono, dejada a enfrentar el desafiante viaje que se avecinaba por mi cuenta. A través de ojos llenos de lágrimas, me di cuenta de que necesitaba convocar cada gramo de resistencia dentro de mí. Reuniendo mi espíritu destrozado, colgué el teléfono, una mezcla de tristeza y determinación corriendo por mis venas. Sabía que tenía que encontrar la fuerza para enfrentar esta nueva realidad de frente. A medida que pasaban los días, mi estadía en el hospital se convirtió en un torbellino de procedimientos médicos, sesiones de terapia y la reconfortante presencia de enfermeras compasivas. Sin embargo, la ausencia de mi esposo y su familia pesaba fuertemente en mi corazón. Su indiferencia y falta de apoyo aumentaban el dolor que ya estaba soportando. Con cada día que pasaba, me volvía más resuelta en mi deseo de reclamar mi independencia y construir una vida para mí a pesar de los desafíos que enfrentaba. Fue un viaje de autodescubrimiento, aprender a navegar por el mundo desde una silla de ruedas y encontrar el coraje para adaptarme a mis nuevas circunstancias. En medio de la desesperación, surgió un destello de esperanza cuando recibí una llamada de Robert, mi suegro. Su voz tenía un toque de calidez y preocupación, en marcado contraste con la frialdad que había experimentado. Ana, supe lo que pasó, y realmente lo siento. Quiero que sepas que estoy aquí para ti. Superaremos esto juntos, me aseguró Robert, sus palabras resonando profundamente en mi alma herida. Su apoyo inquebrantable se convirtió en un salvavidas, proporcionando la fuerza que necesitaba para enfrentar las batallas que se avecinaban. Fue un recordatorio de que no todos me habían dado la espalda y de que todavía había amor y compasión en el mundo. Al ser dada de alta del hospital, mi corazón palpita con emociones encontradas. Ansiaba la familiaridad de nuestra casa, esperando que la calidez y el amor que una vez sentí allí me dieran la bienvenida de nuevo. Pero poco sabía que la realidad que me esperaba estaría lejos de reconfortante. Al entrar por la puerta principal en mi silla de ruedas, una pesada quietud envolvió la casa. La atmósfera vibrante que alguna vez existió se volvió fría e indiferente. Ansiaba un cálido abrazo, una palabra amable, o incluso un simple reconocimiento de mi presencia, pero parecía como si me hubiera vuelto invisible. Limitada a mi silla de ruedas, enfrenté desafíos significativos para realizar las tareas domésticas.
El simple acto de cocinar una comida o arreglar parecía insuperable sin ayuda. Sin embargo, en lugar de comprensión y apoyo, todo lo que recibía eran palabras duras y constantes reprimendas. «Si no puedes trabajar, vete, Marta», mi suegra, espetaba, su voz teñida de desprecio. Y Mark, mi propio esposo, eco sus sentimientos, tratándome como si fuera una carga en lugar de su compañera de vida. El peso de sus palabras y la punzada de su indiferencia aplastaron mi espíritu. Me sentía impotente e inútil, despojada de mi independencia y dejada a soportar el asedio emocional sola. Su desprecio insensible por mi lucha cortaba más profundo que cualquier dolor físico que experimentara. Los días se convirtieron en semanas y el ciclo de negligencia y abuso verbal persistía. Anhelaba un respiro, que alguien me extendiera una mano amiga o mostrara un destello de compasión. Pero en cambio, enfrentaba una constante ráfaga de críticas y juicios severos. En medio de la hostilidad, surgió un destello de luz en forma de Robert, mi suegro. No podía soportar verme sufrir y se convirtió en mi fuente inquebrantable de apoyo. Se sentaba a mi lado, escuchando mis frustraciones y ofreciendo una presencia reconfortante cuando el peso de todo se volvía demasiado para soportar. Una noche, las tensiones alcanzaron su punto de quiebre. Marta, alimentada por la ira y el rencor, me arrojó de mi silla de ruedas, degradándome con palabras hirientes. Fue un momento que puso a prueba los límites de mi resistencia, pero también fue el catalizador del cambio. Mark, mi propio esposo, eco los sentimientos de su madre, su actitud amorosa reemplazada por una indiferencia fría. «Si no puedes hacer las tareas domésticas, tal vez deberías considerar irte», decía con frialdad, como si mi valía dependiera únicamente de mi capacidad para realizar quehaceres. Su crueldad atravesó mi corazón como 1000 dagas. Ansiaba empatía, un destello de compasión, pero en cambio, recibía nada más que hostilidad. Parecía como si el accidente hubiera alterado su percepción de mí, transformando su actitud antes amorosa en una cruel e implacable. Día tras día, la implacable ráfaga de insultos y críticas me desgastaba. Me convertí en una sombra de mi antiguo yo, aislada y atrapada en un entorno tóxico. La casa que se suponía ser un santuario se transformó en una prisión de tormento emocional. En medio del caos, hubo un rayo de luz que se negó a extinguirse, Robert, mi suegro. No podía soportar verme sufrir y se convirtió en mi aliado inquebrantable, ofreciendo consuelo y apoyo frente a una abrumadora adversidad. Una noche, la tensión alcanzó su punto de quiebre. La ira y el desprecio de Marta alcanzaron nuevas alturas y en un arrebato de furia me arrojó de mi silla de ruedas. Me desplomé en el suelo, el dolor irradiando por mi cuerpo, tanto físico como emocional. Robert, testigo de la escena, ya no pudo permanecer como un espectador silencioso. Dio un paso adelante, su voz llena de ira justificada. «Ya es suficiente. Ambos han tratado a Anna con nada más que crueldad y falta de respeto. No lo toleraré más». Marta y Mark, atónitos por su afirmación, suplicaron por perdón, desesperados por salvar sus posiciones en la casa. Pero Robert se mantuvo firme, su resolución inquebrantable. «No más. Dejarán esta casa y dejarán de atormentar a Anna. Ella merece algo mejor». Sus intentos de influir en la decisión de Robert fueron inútiles y al partir renuentemente, el peso de su ausencia fue opacado por el alivio que me inundó. Finalmente estaba libre de su implacable abuso. Después de la partida de Marta y Mark, la casa quedó en un silencio extraño, libre de la presencia tóxica que la había plagado durante tanto tiempo. Respiré aliviada, agradecida por la paz recién encontrada. Pero en medio de la tranquilidad, no pude sacudir las heridas profundas que habían sido infligidas en mi espíritu. En medio de mi tumulto, Robert surgió como un faro de luz, ofreciéndome el apoyo y el amor que tanto necesitaba desesperadamente. Se sentaba conmigo, prestando un oído empático a mis quejas y brindando una presencia reconfortante cuando el peso de todo amenazaba con abrumarme. Una noche,
mientras estábamos juntos en la sala de estar, expresé mi gratitud por su apoyo inquebrantable. Las lágrimas afloraron en mis ojos mientras hablaba, mi voz temblando con emoción cruda. Robert, no puedo agradecerte lo suficiente por estar aquí para mí. Tu amabilidad y comprensión han significado el mundo para mí en estos tiempos difíciles. Robert extendió su mano y la colocó suavemente sobre la mía, una sonrisa tierna en su rostro. Ana, eres como una familia para mí. Me duele ver las dificultades que has soportado, pero por favor, sabe que nunca las enfrentarás sola. Estoy aquí para ti, en las buenas y en las malas. Sus palabras resonaron profundamente en mi alma herida, dándome la fuerza para volver a creer en mí misma. En su presencia, encontré consuelo y el coraje para continuar mi camino hacia la curación. El apoyo de Robert se extendió más allá del consuelo emocional. Reconoció los desafíos que enfrentaba como una persona con movilidad limitada y asumió la responsabilidad de hacer modificaciones necesarias en la casa, asegurando accesibilidad y facilidad de movimiento. Fue una demostración tangible de su compromiso con mi bienestar y su creencia en mi capacidad de recuperación. Con su ayuda, me adapté gradualmente a mi nueva realidad. Me animó a explorar recursos para personas con discapacidades, conectándome con grupos de apoyo y organizaciones que brindaban orientación y asistencia. A través de estas conexiones, descubrí una comunidad de individuos que habían enfrentado luchas similares y habían triunfado sobre la adversidad. El apoyo inquebrantable de Robert me infundió un renovado sentido de esperanza y la confianza para perseguir mis pasiones. Juntos, exploramos deportes adaptativos y actividades recreativas, descubriendo un mundo de posibilidades que alguna vez creí inalcanzable. A medida que los días se convirtieron en semanas, empecé a recuperar un sentido de independencia y encontré alegría en la realización de actividades que me llenaban. Robert estuvo a mi lado, celebrando cada hito y animándome a abrazar la vida con renovado vigor. Nuestra conexión se profundizó durante este tiempo, trascendiendo las fronteras de una relación tradicional de suegro y nuera. Robert se convirtió en la figura paterna que siempre había anhelado, ofreciendo orientación y amor incondicional cuando más lo necesitaba. En nuestras conversaciones, Robert enfatizaba a menudo la importancia de la autodefensa y de recuperar mi voz. Me animaba a afirmar mis derechos, recordándome que merecía respeto, amor y una vida libre de abusos. Su apoyo encendió una llama dentro de mí, la determinación de no solo superar mis limitaciones físicas, sino también de crear un futuro mejor para mí misma. Me di cuenta de que no estaba definida por mi discapacidad, sino por la fuerza y la resistencia que descubrí dentro de mí. Con el apoyo inquebrantable de Robert, emprendimos el camino para buscar reparación legal por la violencia doméstica que había experimentado. Era una tarea desalentadora, pero sabía que enfrentarse a la injusticia era esencial para mi curación y la prevención de más daño. Juntos, recopilamos pruebas, documentando minuciosamente las instancias de abuso y el impacto que había tenido en mi bienestar físico y emocional. Con la ayuda de un abogado compasivo, preparamos un caso sólido para presentar en el tribunal. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la ansiedad carcomía mis nervios, pero una nueva resiliencia me impulsaba hacia adelante. Llegó el día y entramos al tribunal, decididos a arrojar luz sobre la verdad y abogar por la justicia. El tribunal zumbaba de anticipación cuando comenzaron los procedimientos. Mi abogado presentó las pruebas, pintando un vívido cuadro del abuso que había soportado. El peso de sus palabras colgaba en el aire, arrojando luz sobre los rincones oscuros de mi pasado. Durante el juicio, el juez escuchó atentamente, sus ojos transmitían empatía y comprensión. La defensa intentó minimizar la gravedad del abuso, pero las pruebas y los testimonios eran irrefutables, hablando voluminosamente sobre la verdadera naturaleza de la situación. Finalmente, llegó el momento de que yo ocupara el estrado. Aferrándome a los apoyabrazos de mi silla de ruedas, reuní fuerzas, decidida a reclamar mi voz y afirmar mi derecho a una vida libre de abusos. Con cada palabra que salía de mis labios, sentía un sentido de liberación, como si el peso de sus acciones se levantara de mis hombros.
A medida que el juicio llegaba a su fin, el juez deliberó, considerando cuidadosamente las pruebas y el impacto del abuso en mi vida. En un momento que parecía una eternidad, pronunció el veredicto, un fallo que marcaría el punto de inflexión en mi búsqueda de justicia. El tribunal encuentra a los acusados culpables de violencia doméstica infligida a la demandante, Anna, proclamó el juez. Dada la gravedad del abuso y su impacto duradero, ordeno a los acusados pagar una cantidad significativa en concepto de compensación. Un alivio me inundó, entremezclado con una sensación de satisfacción. No se trataba simplemente de la compensación monetaria, era la validación de mi dolor, el reconocimiento de que lo que había soportado estaba mal y la realización de que mi voz había sido escuchada. A medida que la noticia de la decisión del tribunal se difundió, Marta y Mark se vieron obligados a enfrentar las consecuencias de sus acciones. El peso de sus malas acciones se posó sobre ellos y se vieron compelidos a enfrentar la realidad de su abuso. En el después, abracé una libertad recién encontrada, libertad de las garras de su crueldad y libertad para reconstruir mi vida según mis propios términos. La compensación sirvió como una victoria simbólica, un recordatorio de que nadie debería soportar el dolor y el sufrimiento que yo había enfrentado. Con la batalla legal detrás de mí, me centré en mi propia curación y crecimiento personal. El apoyo de Robert, mi aliado inquebrantable, continuó siendo un pilar de fuerza mientras trabajaba para recuperar mi independencia y encontrar mi lugar en el mundo. Juntos, emprendimos un viaje de curación y autodescubrimiento, explorando oportunidades y recursos que me empoderarían para vivir una vida plena a pesar de mis limitaciones físicas. Encontré consuelo al conectarme con grupos de apoyo e individuos que habían superado desafíos similares, construyendo una red de resistencia y compasión. A medida que los días se convirtieron en meses, abracé el poder de mi historia. Me convertí en defensora de sobrevivientes de violencia doméstica, utilizando mi voz para crear conciencia y romper el ciclo del abuso. A través de compartir mis experiencias, esperaba inspirar a otros a encontrar su fuerza, buscar justicia y reclamar sus vidas.